demos inicio a este experimento que voy a hacer ya en este momento. La idea de este video es contarles cosas muy random que se me han ocurrido a medida que hago observación de las redes sociales, y pues eso está ligado a un experimento que más adelante les voy a comentar, pero no en este video sino en otros videos. Ese experimento tiene que ver mucho con una pregunta que puede parecer muy tonta, y es saber qué venimos a hacer al mundo. Por más famoso que usted sea, por más millonario que usted sea, o por más que su vida sea absorbida por el día a día laboral, creo que todas las personas alguna vez se han preguntado qué vienen a hacer al mundo y cómo se relacionan frente a otras personas a través del lenguaje. Y es que el lenguaje, recordemos, no es necesariamente verbal. Hay muchas maneras de comunicarse, pero también hay muchas formas de interpretar esa comunicación. Incluso el lenguaje tiene que ver un poco con la interpretación de nuestra realidad. ¿Qué venimos a hacer acá? ¿Cómo lo comunicamos? Y eso también cómo se puede proyectar en el tiempo. ¿Y por qué nuestra historia tiene todos estos códigos y todos estos lenguajes que nos presentan? Siempre he querido mencionar algo, y es que creo que el lenguaje es bastante importante, y créanme, a mí me queda supremamente difícil comunicarme, porque comunicarse no solo va más allá de estar a través de una cámara, viendo la cámara y hablándole a personas que tal vez lo escuchen o no. Pero bueno, sin más preámbulos les voy a comentar. Vamos a hablar acerca del Mundial de Qatar 2022. Bueno, Qatar es el país más rico del mundo, donde la religión predominante es el Islam. Esto ha generado de alguna manera que, teniendo en cuenta nuestro origen occidental, se presenten ciertos conflictos, por ejemplo, con las maneras culturales como se vive en países árabes como Qatar. Qatar sigue siendo una monarquía absoluta gobernada por la familia Al Thani desde mediados del siglo XIX. Uno podría pensar que en nuestro sistema económico, Qatar es bastante aceptado más allá de su cultura, simplemente por el dinero que producen. Sin embargo, en la inauguración del Mundial existieron varias cosas, simbología dentro de toda la presentación que mostraba otra forma en la cual Qatar se quería mostrar ante el mundo. Qatar es el primer país del mundo árabe en hacer un mundial. Ya otros países como Japón, países que no pertenecen propiamente a Occidente, pero que sí tienen una gran influencia en cuanto a la cultura occidental, han hecho antes el mundial. Sin embargo, que Qatar sea el primer país del mundo árabe de alguna forma rompe un paradigma, y es que es muy diferente que países árabes vengan al mundo occidental a participar en una competencia, que todo el mundo esté alrededor de un país en el cual sus costumbres son diferentes a lo que comúnmente se conoce. Por esta razón es que se tiene tanto cuidado con los turistas y se plantea la posibilidad de respetar cuáles son las reglas dentro de este país, que son muy diferentes a lo que los turistas occidentales están acostumbrados. Tengamos en cuenta que al ser un país de Medio Oriente, pues sus costumbres, su religión gira en torno a otro tipo de cosas por fuera de lo que conocemos comúnmente, pues como el catolicismo u otras religiones. Por tanto, es bastante interesante todo lo que se genera o cómo se presentan ante el mundo diferentes cosas, diferentes símbolos que existieron en la inauguración del Mundial. Muestran mucho sus orígenes, muestran mucho, tal vez de alguna manera utilizando esas herramientas tecnológicas y modernas, cuáles son sus orígenes más profundos a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel también religioso, que influye propiamente en lo que hace el país como tal. En este caso, pues me pareció muy interesante ese juego de luces, porque de alguna manera uno evoca lo que ha visto desde el exterior de lo que son los países en medio del desierto. De hecho, una parte donde salen unas personas y se genera como las olas de la arena con un efecto visual bastante interesante. De alguna forma yo creo que eso evoca un poco también algo que deben tener en su literatura. Muestra esos orígenes y ese momento cero, por decirlo de alguna manera, desde donde todo para ellos se crea. Y comienzan a enviar ese mensaje básicamente envolviendo como a la audiencia, más allá solo del juego de luces, y empiezan a enviar ese mensaje de sus orígenes, y ¡pum!, posteriormente llega la entrada de Morgan Freeman. Y bueno, esta entrada para mí tiene unos matices bien interesantes, porque recordemos que Morgan Freeman, para el mundo occidental más moderno después de los años 2000, pues es la representación de Dios, curiosamente en un giro de una película muy bacana de Jim Carrey, que es
el Todopoderoso. No sé por qué todo el mundo hace memes y la cultura hace memes acerca de que Morgan Freeman obviamente es como la representación, es uno de los íconos de la representación de Dios como tal. Entonces ahí me pareció interesante porque ¡boom! Es el choque de dos culturas, pero no solo una cultura poco frente a un país, sino el choque de dos mundos que históricamente han estado de alguna forma en conflicto y que han decidido vivir en sus lugares, en sus formas de vida para no chocar a los demás. Pero también aquí hay unos matices bastante interesantes, y es que durante ese proceso, durante esa presentación del mundial propiamente, lo que yo vi fue algo así como una aceptación, por decirlo así. El fútbol es un deporte que está presente, creo que en la gran mayoría de los países del mundo. Yo no creo que haya un país donde no se haya evocado jugar fútbol, donde de pronto alguien pateando una piedra o un pedazo de tapa, algo, ¿sí? Evoque mucho el juego del fútbol. Entonces es esa aceptación, porque el fútbol, incluso aquí, es un deporte totalmente occidental, o al menos eso es lo que la historia nos ha mostrado, porque miren que hay un paralelismo, por ejemplo, entre el origen del fútbol en Inglaterra versus otros deportes como tal en América Latina antes del descubrimiento, como ellos lo plantean. Y es que uno de esos temas muy polémicos dentro del Mundial de Qatar precisamente hace referencia a cuáles son las normas de convivencia que existen dentro de este país. Claro, esas son las normas que existen para esta cultura. Sin embargo, el mundo occidental lo presenta como unas prohibiciones. Seguramente hay cosas que para nosotros son mucho más comunes que para un país como Qatar. Por tanto, en el mundo occidental se habla de prohibiciones, mientras que para el mundo árabe seguramente son unas normas de convivencia que ya se han venido, pues obviamente, trabajando y que responden propiamente a su contexto histórico. De hecho, lo curioso es que para nosotros, es decir, ante nosotros, nos presenten las normas de países del Medio Oriente como prohibiciones. Quiere decir que aquí hay toda una noción distinta de cómo vemos la realidad. Y aunque ustedes no lo crean, el uso del lenguaje sí influye mucho en la percepción de la realidad. Existe una superioridad moral donde se plantea que solo en el mundo occidental se respetan los derechos humanos, y eso no es tan cierto. Muchas veces hemos visto que en distintos países del mundo occidental, aun cuando existen los derechos humanos, se siguen violentando, y dependiendo cuáles sean los intereses allí que se puedan mover, las personas deciden o no rechazar cierto tipo de cosas. De hecho, por ahí nomás hay que recordar la actitud de un cantante de reggaetón colombiano frente a la violación de derechos humanos en Colombia, por ejemplo, y pues también frente a la violación de derechos humanos en otros lados. Aquí no estoy mencionando que no sea obviamente algo totalmente para rechazar todo esto que se ha generado en torno a pues la violación de los derechos humanos, pues o lo que han denunciado, teniendo en cuenta pues todos los procesos de construcción de los estadios en Qatar. Fue bastante curioso ver este tipo de lenguajes propiamente en la presentación del Mundial. El cuadro de la creación de Miguel Ángel es uno de los cuadros más representativos de nuestra historia occidental y tiene un significado, la razón por la cual los dedos de Dios y Adán no se tocan. La explicación que muestra esta obra es que el dedo de Dios permanece completamente extendido, mientras el de Adán no. Y esto lo que nos dice es que Dios siempre está dispuesto a alcanzar al hombre, mientras que por el contrario, el hombre o la humanidad tiene libre albedrío para escoger si alcanza o no a Dios. Es como si dos culturas y dos mundos se encontraran y buscaran la forma de integrarse. Bueno, al menos una parte, porque recordemos que ambas culturas tienen ciertos conflictos con otros criterios de la otra. Bueno, aquí hay un factor bastante interesante, o al menos eso fue la lectura que yo pude hacer, y es cómo se utiliza la representación de Morgan Freeman y de Dios, digamos que entrando a ser parte como tal de otra cosmovisión, como lo es la cosmovisión del mundo árabe. Me pareció bastante interesante porque se juega un poco con esa simbología, creo yo, de lo que representa Morgan Freeman, pero también se juega con una simbología entre dos culturas. ¿Por qué? Porque básicamente de alguna forma en la presentación se simbolizó la aceptación del mundo árabe frente a algo que es bastante occidental,
como el fútbol, o que se ha vendido como algo únicamente occidental por su origen en Europa y pues por todo lo que se ha adelantado en Latinoamérica. Siendo el primer país del mundo árabe en hacer un mundial, pues eso tiene unas implicaciones porque allí existe una mezcla de culturas. Es decir, cuando el mundo occidental, las personas de Occidente van a un país árabe, digamos que existen muchos tabúes referente a sus temas culturales, referente a sus temas políticos, referente a sus temas religiosos. Entonces allí también me pareció bien interesante porque simboliza, creo yo, dentro del lenguaje como una aceptación dentro de eso que es esa comunidad un poco más globalizada. Hay varias cosas de las cuales nosotros no nos percatamos en nuestra vida cotidiana. Una de ellas tiene que ver con la música. Los sonidos están muy presentes constantemente en nuestra vida. En la inauguración del Mundial de Qatar básicamente se utilizaron muchos recursos musicales interesantes. Entre ellos fueron utilizar los sonidos de origen árabe para de alguna forma intentar generar algunas emociones en personas de diferentes países. Por ejemplo, durante la inauguración del Mundial de Qatar hubo varios momentos donde la música cambió de forma bastante curiosa y casi que imperceptible. Hubo momentos donde la música le hablaba a los presentes a través de las emociones de su cultura. Por ejemplo, en el caso de México, hubo un momento específico en el cual se utilizó música de referencia mexicana, que también es de referencia de alguna forma latinoamericana, a través del uso de sonidos muy autóctonos del mundo árabe. La tecnología fue un factor que estuvo muy presente en este Mundial de Qatar. De hecho, la mascota del Mundial de Qatar viene del metaverso. Implica que hay allí una incursión de la tecnología un poco más dentro de nuestra realidad. Es la primera mascota, como ellos lo plantean dentro de su narrativa, que viene del metaverso a encontrarse con otras mascotas que de alguna u otra forma se supone han estado en nuestra realidad. Esta unión es también la unión de dos mundos, y es que de alguna manera la tecnología cada vez más se fortalece frente a nuestra realidad, y seguramente con todos estos usos de la tecnología este Mundial de Qatar va a dar de qué hablar. Uno de los símbolos que creo yo fueron muy interesantes dentro de la presentación del Mundial tiene que ver con la presentación de Jungkook, o Jungkook, algo así, no sé cómo se menciona, pero él es uno de los vocalistas del grupo surcoreano de K-pop llamado BTS o BTS, como lo podrían mencionar algunas personas. ¿Y por qué es bastante interesante esta presentación? Pues bueno, es uno de los pocos artistas que fue al Mundial de Qatar. Muchos artistas, recordemos, que se negaron a ir a la presentación por todas las denuncias que hubo con respecto a las violaciones de derechos humanos. Pero más allá de ese escenario, ese factor, el hecho de que un artista surcoreano de Oriente haya estado en una presentación de Medio Oriente tiene una simbología interesante por una razón, y es que no estamos escuchando la música coreana, sino que estamos escuchando a artistas coreanos que tienen una gran influencia del mundo occidental. De alguna forma, BTS es muy similar a lo que fueron los Backstreet Boys o NSYNC en su momento, por allá en los años 90 y principios de los 2000. Entonces es una gran influencia del mundo occidental, la cual se está comunicando mucho más a través de las redes sociales. De alguna forma existen estos pequeños escenarios de globalización donde la cultura de diferentes escenarios viene a ser permeada por otras, y seguramente después del Mundial de Qatar vamos a ver mucho más este tipo de mezclas culturales. Y ya para finalizar les comento el último dato interesante dentro de la presentación del Mundial de Qatar, y es cómo el lenguaje ha evolucionado y cómo el lenguaje a través del tiempo también se transmite. De alguna forma todos estos puntos históricos y todas estas simbologías que se manejaron en la presentación del Mundial hacen referencia a otros momentos históricos, y vemos cómo cada vez que las culturas, las formas de pensar, las formas políticamente diferentes, religiosamente distintas, se encuentran en puntos comunes, de alguna forma existe una revolución frente al pensamiento y también frente a los escenarios de reconstrucción cultural, o no sé si es reconstrucción, tal vez de nuevos momentos culturales. Cada día más después de este Mundial de Qatar seguramente veremos cómo
entra mucho más la cultura del Medio Oriente en el mundo occidental y viceversa, más allá únicamente de las novelas turcas o de las películas de Medio Oriente que muchos vemos por allí y de las cuales muchos incluso hemos visto memes. Pero sí es importante decirlo, ¿por qué? Porque de alguna forma cada uno de esos puntos históricos nos va a dar a nosotros un momento para analizar cómo va a evolucionar el lenguaje a futuro. Entonces eso es un tema bastante interesante, lo que pasó con la presentación del Mundial del Qatar. Claro, también vemos mucha simbología. Es curioso ver, por ejemplo, al emir de Qatar dando su discurso, obviamente, y entender cómo funciona la organización política de Qatar con esta monarquía que existe allí, pero también es curioso ver cómo incluso el lenguaje de ellos, el idioma de ellos, también empieza a ser bastante interesante y objeto tal vez de entendimiento real por parte de muchos sectores occidentales. Entonces hay varias cosas, seguramente muchas personas podrán incluso crearse teorías conspirativas y demás frente a todo el uso de la simbología que se presentó durante la inauguración del Mundial de Qatar, pero lo importante en este caso es ver también cómo todas esas formas de lenguaje se van mezclando para dar diferentes mensajes. Bueno, y finalmente quiero agradecerles por haber aguantado a los que llegaron hasta aquí este video tan extraño, de una opinión tan rara de muchas cosas que se me ocurrieron mientras veía la inauguración del Mundial de Qatar. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Obviamente aquí van a encontrar cosas muy random, entre esos misterios, otras historias, y también una sección que tiene que ver con los lives que hago en esta plataforma acerca de experiencias paranormales y opiniones de las personas sobre este tipo de fenómenos. Al principio del video mencioné que estaba haciendo un experimento y espero próximamente, a medida que va evolucionando el canal, irles comentando de qué se trata. Espero no se hayan aburrido, déjenme ojalá sus comentarios y gracias, nos estamos viendo en otro video después.